Entonces, empecemos ahora con la definición, que rápidamente quisiera también escuchar sus intervenciones. Voluntarios, a ver, activemos audio para poder participar. Muy bien, Yanis Palacios, a ver. Ya, profesor, lo que entendemos sobre la química es una ciencia natural, ¿no? Que estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia, ¿no? Todo lo que vemos en materia prácticamente, masa, ya que sea en forma de elementos compuestos, mezclas. Lo que resalta en la química es el estudio también de la tabla periódica, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones. La química se basa en eso, ¿no? En la experimentación de los elementos, prácticamente. Muy bien, Yanis, excelente, excelente participación. Patricia, adelante, te escuchamos. Bueno, profesor, la química es una ciencia natural que también estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia, como tu compañera. Y así también hacen cambios que experimentan durante las reacciones y relaciones energéticas químicas también, ¿no? Y hay varias clases de la química, química general, analítica, etcétera. Muy bien, química general, analítica, varias ramas, ¿no? Que tiene la química, efectivamente, varias ramas que tiene la química. Bueno, han dicho muy bien las participaciones, ¿no? Que es una ciencia natural, pero también podemos decir que es una ciencia natural, ¿no? Abiótica, porque las ciencias naturales se dividen en dos, en bióticas y abióticas. Pues en ciencias bióticas o biológicas está la biología, y en las ciencias abióticas vamos a encontrar a la astronomía, vamos a encontrar a la geología, a la física y a la química también, ¿no? Muy bien. Vamos también a definirla, pero teniendo en cuenta la clasificación de las ciencias. Entonces, por este lado, vamos también a poder ver este pequeño esquema sobre la clasificación de las ciencias. Ahorita vamos a compartir pantalla y poder ver que la química efectivamente es una ciencia fáctica, natural, abiótica, ¿no? ¿Recuerdan? En la clasificación de la ciencia. Entonces vamos ahí, solamente un poquito ahí a recordar en lo que es la clasificación de las ciencias. Aquí, en lo que es la clasificación. Ya. La ciencia se puede clasificar bajo varios criterios, ¿no? Varios criterios para clasificar la ciencia. Uno de los criterios es según su función o según su objetivo. Según su función o según su objetivo, la ciencia se puede clasificar en dos grandes grupos, en ciencias puras y ciencias aplicadas. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, en primer lugar, la ciencia se puede clasificar bajo varios criterios. Vamos a conocer dos criterios fundamentales primordiales. El primero de ellos es según su función u objetivo, y el segundo es según lo que propone el epistemólogo argentino Mario Bunge, que es según el tema de estudio, que es el más conocido, por cierto, ¿no? Según el tema de estudio. Bien, según el tema de estudio. El primer criterio nos hace ver que las ciencias, como ya tú debes conocer muy bien y recordar también, las ciencias se clasifican según su función o objetivo en ciencias puras y ciencias aplicadas. Vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, en ciencias puras está la matemática, está la biología, está la física y está la química. La química está ahí como una ciencia pura, ¿no? Bien, y dentro de las ciencias aplicadas, ¿a quiénes vamos a encontrar? A la medicina, a las ingenierías, a la farmacología, por ejemplo, a la bioquímica y, por ejemplo, también a la computación. Aquí la diferencia que vamos a ver entre las dos ciencias, entre las ciencias puras y las ciencias aplicadas, va a ser que las ciencias puras pues tienen un campo de estudio definido, no necesitan del auxilio de otras ciencias para poder hacer el estudio de su campo, pero sí se interrelacionan con otras, ¿no? Mientras que en las ciencias aplicadas es aplicar su conocimiento y uso, ¿no? Para beneficio de algún, bueno, beneficio de la humanidad o la solución de algún problema. Eh, bueno, este criterio un poco que también
se ha caído un poquito en desuso debido a que hay como un límite, una brecha muy delgada entre lo que serían las ciencias puras y las ciencias aplicadas. Pero podemos ver que, por ejemplo, alguien que estudia medicina no solamente sabe anatomía, también biología, también química, también debe saber algo de matemática, o sea, tiene que congregar o confluir varias ciencias o disciplinas para el conocimiento de este campo del saber, ya sea ingeniería, ya sea medicina, o incluso la propia farmacología, que pareciera una rama específica, pero también la farmacología o el farmacólogo tiene que conocer algo de química, algo de biología, algo también de medicina, o sea, influyen y congregan o confluyen diversas ramas del saber, diferentes disciplinas. Y la bioquímica, que pareciera también, y que efectivamente lo es, una rama de la química, la bioquímica también es una ciencia aplicada, al igual que la computación. Pero nosotros nos vamos a interesar por el segundo criterio, como te dije, el que propone el epistemólogo argentino Mario Bunge. Y aquí también las ciencias, según este criterio, se clasifican en dos, en ciencias abstractas y en ciencias concretas, ¿no? Lo opuesto, lo abstracto, lo opuesto es lo concreto, ¿no? Otro nombre que recibe las ciencias abstractas es ciencias ideales o formales. Y las ciencias concretas también se le dice ciencias fácticas. Y es que la palabra fáctica viene del latín factum, que significa que hecho o fenómeno. Significa hecho o fenómeno. Y bueno, esto ya es lo que ya conoces, ¿no? En las ciencias abstractas, ¿a quiénes vamos a encontrar? Están los nombres de las ciencias fácticas o concretas y las ciencias ideales abstractas o formales. Dentro de las ciencias ideales vamos a encontrar a nuestras queridas matemáticas, las matemáticas, también la lógica y la metafísica. Ahí están las tres que son ciencias abstractas, ¿no? Que es lo contrario de lo concreto, de lo que podemos percibir por los sentidos. Lo abstracto es lo ideal, ¿no? Porque está en el mundo de las ideas, ¿no? Los números, ¿no? Ya también lo decíamos, no es que hemos encontrado un número en la calle, el 4, oye, 4, saludos al 7, ¿no? O sea, es que está en las ideas, está en lo abstracto, ¿no? En lo formal. No es que existan en realidad. Nosotros podemos escribir el grafema, ¿no? La representación simbólica o escrita, literal, numérica, de algún número, ¿no? Y dice, oye, sí, pues escribir la expresión literal, le decimos 5, ¿no? No, pero es que el 5 es este, profesor. Claro, ese es el grafema del 5, pero no es el número 5 en sí. Es como si tuviéramos la foto, ¿no? De alguien. Oye, es la foto de tu perrito, sí, pero no es tu perrito en sí. Pero si lo quieres ver, pues ahí lo tienes. O sea, no es una imaginación. No es de repente una fantasía o un ser que no existe como las sirenas, sino que tu mascota, el perrito, sí existe. Ahora, en cambio, el 5, como te digo, solamente lo estoy graficando, lo estoy representando, pero no es que efectivamente sea un ente concreto, sino pertenece al mundo de las ideas, así como todas las operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Bien, entonces, dentro de la matemática, tú ya sabes que vamos a encontrar la aritmética, vamos a encontrar el álgebra, la geometría y la trigonometría. Al hablar de aritmética nos vamos a recordar, pues, por ejemplo, ¿no? La teoría de conjuntos. El álgebra, pues toda la teoría de los exponentes, lo que es polinomio, monomios, ¿no? Geometría, pues la geometría se va a dividir en dos, geometría plana y geometría del espacio. Lo que es la geometría plana, pues todas las figuras geométricas en el plano, ¿no? O sea, lo que sería el triángulo, el cuadrado, todo tipo de cuadrilátero, ¿no? Rectángulo, rombo, pentágono, hexágono, octágono, ¿no? Icoságono de 20. Y en cambio la geometría del espacio vendría a ser pues las figuras, como se puede decir, en 3D, mientras que en lo que sería la geometría plana observamos pues un
un triángulo, por ejemplo, en la geometría del espacio sería una pirámide, ¿no? O mientras que en lo que vendría a ser, en lo que vendría a ser la geometría de la geometría plana, podemos decir, oye, ¿no? Tenemos un cuadrado. En la geometría del espacio diríamos, no, lo que tenemos, por ejemplo, es un cubo, ¿no? Y hacemos nuestro cubo. Entonces, eso va a ser la diferencia, ¿no? En geometría plana y geometría del espacio. Otras figuras del espacio sería el cono, ¿no? Sería el cono, el cilindro. Bien. Y en lo que respecta también a la trigonometría, pues tú también ya lo sabes, por ejemplo, las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, por ejemplo, ¿no? Muy bien. La lógica, mira, la lógica, ¿en qué se va a dividir? También tiene sus ramas. Bueno, los tipos de lógica: lógica formal, lógica informal, lógica simbólica, lógica matemática. Mira, 4 tipos de lógica: la formal, la informal, la simbólica y la matemática. Nosotros la que mayormente conocemos o aprendemos en lo que es lógica es la lógica simbólica. Y luego también la que usamos a veces es la lógica matemática, ¿no? Bien, dentro de cada una pues también hay una clasificación. La lógica simbólica a su vez se clasifica o se subdivide en lógica predictiva y lógica proposicional. Y de estas dos, pues la lógica predictiva es la que intuitivamente nosotros podemos usar, ¿no? Como consecuencias lógicas. Pero lo que aprendemos quizás en lo que es lógica o en el campo de la lógica es más la lógica proposicional, que bueno, ahí le falta una O, pero ya hemos comido ahí por ahí una O. Y bueno, la lógica predictiva también es llamada lógica de primer orden, por si acaso. De repente hay una pregunta de teoría en nuestra primera evaluación que también va a ser así virtual, mediante un quiz, un Kahoot o un formulario Google, con un tiempo determinado. Ojito, ojito, ¿ah? Bueno, y en la lógica matemática vamos a ver el logicismo y el intuicionismo, ¿no? La intuición, que muchas veces podemos sacar conclusiones mediante la intuición matemática. Lo que es la metafísica, a su vez, se va a dividir en metafísica espiritualista y la contraparte, lo opuesto, la metafísica materialista. Lo opuesto a lo espiritualista va a ser lo materialista, ¿no? Recuerda, la metafísica va a estudiar lo que va más allá de lo físico, por eso meta, ¿no? Oye, ¿cuál es tu meta en la vida? Pues ser un profesional, tener una familia, no sé, ¿no? No depender de nadie, más bien yo generar empleo para otros, por ejemplo, podría ser tu meta, ¿no? Oye, llegó a la meta, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando empleamos la palabra metacognición, más allá de lo que puedo aprender, conocer, ¿no? Percibir, más allá. Y por ejemplo, ¿no? En las redes sociales ahora todo está agrupado, ¿no? En lo que es, bueno, de la misma compañía, WhatsApp, Facebook e Instagram, ahora todos pertenecen a Meta, ¿no? Y el símbolo, ¿cuál es el logo? El infinito, ¿no? El infinito. Es que expresa eso, ¿no? Ir más allá de lo evidente. Otra rama de la metafísica, así nomás rapidito, very fast, es la metafísica monista. Mono, el prefijo mono, que es uno, ¿no? Es como es un monoelemento, una molécula monoatómica. Bueno, existen, ¿ah? Son los gases nobles. Mono, el prefijo mono es uno, ¿no? Entonces, la metafísica monista y lo opuesto, lo contrario a la unidad va a ser, pues, lo plural, ¿no? La metafísica pluralista. Y luego vamos a tener también la metafísica realista y lo opuesto al realismo, bueno, aunque en sí lo opuesto al materialismo es el idealismo. Acá vamos a hablar de metafísica realista y versus metafísica idealista. Bien. Bueno, ahí están las ciencias abstractas, que no es nuestro interés, por eso solamente las hemos mencionado así rápidamente, no hemos entrado mucho al detalle. Y nos vamos a centrar en lo que nos importa, que son las ciencias concretas, en donde está ahí la biología, está ahí la física y está ahí nuestra querida química.
las ciencias concretas, también llamadas fácticas, ¿no? También llamadas fácticas. Y ya te recuerdo que la palabra fáctica viene del latín factum, que significa qué cosa, hecho o fenómeno. Y es que la química estudia los hechos o fenómenos que ocurren en la naturaleza. Ahí está. Factum, que significa hecho o fenómeno. Y bueno, los hechos o fenómenos concretos, los hechos o fenómenos que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, la oxidación, ¿no? Una reacción química que ocurre en la naturaleza. Lo siguiente, ¿no? Decíamos ahí la ecuación del hierro, porque aquí estoy expresando una reacción más el ácido clorhídrico, y lo que voy a tener aquí, efectivamente, a ver, de estas dos sustancias, un elemento y un ácido hidrácido, que es el ácido clorhídrico presente, pues dentro de nosotros, por ejemplo, ¿no? Es uno de los jugos gástricos, ¿no? El ácido clorhídrico a nivel del estómago se expulsa para poder degradar los alimentos. El bolo alimenticio que llega de la boca pasa por el esófago y llega al estómago haciendo su entrada por el cardias. Muy bien, entonces, ¿qué me va a dar como resultado? A ver, ya lo conoces, ya lo sabes tú. De repente en el laboratorio bueno, podemos hacerlo en el aula incluso, en alguna vez, en alguna oportunidad y en la presencialidad. A ver, ¿qué da como productos? Estos son los reactantes. ¿Qué me va a dar como producto? A ver, participaciones. ¿Qué me va a dar como producto? Minorías. A ver, ¿cuál sería el producto que me da? Es una reacción de desplazamiento simple, ya te digo. No es de composición-adición, sino de desplazamiento simple. Aquí hay dos reactantes y en esta ecuación que expresa lo que pasa en la reacción química del hierro con el ácido clorhídrico, también me va a dar dos productos, ojo, me va a dar también dos productos. Hay dos reactantes del lado izquierdo antes de la flecha y me va a dar después de la flecha los dos productos. ¿Cuáles serían los dos productos de esta reacción química que es la que la estoy expresando a través de una ecuación? ¿Cuál sería? A ver, no hay voluntarios. ¿Cuál sería? A ver. Metimos a Iker. A ver, mira, lo que me va a dar es una sal aloidea. ¿Cuál sería la sal aloidea que me va a resultar? Porque este es un ácido hidrácido, no es un ácido oxácido. Si fuera un ácido oxácido sería una sal oxisal, ¿no? Pero en este caso voy a obtener una sal aloidea. ¿Cuál sería la sal aloidea? ¿Cuál sería? Bueno, si la reacción se llega a completar, sería el cloruro férrico. El cloruro férrico. Cloruro férrico más, ¿más qué? ¿Quién falta ahí? Dos. ¿Más quién? Hidrógeno. Hidrógeno. Dos. Más CO2. Hidrógeno. Ah, ya, hidrógeno. Muy bien. Hidrógeno, muy bien. Vamos a cambiar el color. Muy bien. Más hidrógeno. Muy bien. Más hidrógeno. Bueno. El hidrógeno que se va a Dos. Ajá, hidrógeno 2, que se libera al ambiente. Entonces, eso es lo que voy a obtener. Obtengo acá una sal oxisal, perdón, una sal aloidea, que es el cloruro, es una sal aloidea. Y aquí obtengo un elemento que es el hidrógeno y es el primero, un elemento que si yo quiero poner acá, este sería sólido, los estados, este sería en estado líquido como ácido, ¿no? Si fuera, bueno, y ahí es el ácido clorhídrico, pero también puede estar en forma concentrada en estado gaseoso. Aquí esta sal aloidea está en estado sólido y aquí obviamente está como gas, ¿no? En estado gaseoso. Y listo. Entonces, por ejemplo, esto es, bueno, números y letras es la representación
de lo que ocurre en una reacción química. Escribirlo así, esa es una ecuación, es una ecuación, es una ecuación química. Ahora, definitivamente no está balanceada, ¿no? No está balanceada, no está equilibrada. Y es que todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que lo que ocurre en la naturaleza son diversas reacciones químicas y nosotros estamos constantemente observando, viendo diversas reacciones químicas a nuestro alrededor. Y es más, dentro de nosotros mismos ocurren diversas reacciones químicas dentro de nosotros mismos. Ocurren diversas reacciones químicas que, en definitiva, ¿no? Estas reacciones químicas van a permitir diversos procesos biológicos en nosotros, como la digestión, la respiración, ¿no? La transmisión de información al cerebro por la sinapsis entre neurona y neurona, ¿no? Entre las dendritas de una neurona. Y bueno, entonces, esto es lo que hemos expresado porque existe en la realidad, ¿no? El hierro, el ácido clorhídrico, el cloruro férrico, el hidrógeno, existen, no son imaginación, ¿no? Existen en la naturaleza. Entonces es concreto, ¿no? De un hecho o fenómeno concreto. Las ciencias abióticas o cosmológicas, y ahí está nuestra querida química, ¿no? Entonces ya podríamos decir lo siguiente, mira, podríamos decir que, mira, la química es una ciencia fáctica o concreta, natural, ¿no? Es una ciencia, vamos a encerrarlo acá, es una ciencia concreta o fáctica, natural, es una ciencia natural, como bien lo han dicho, abiótica, está, 3, o cosmológica, ¿no? Entonces, la química vendría a ser una ciencia, muy bien, ya sabemos que es una ciencia, por eso hemos empezado hablando de ciencia de una forma también rápida. Entonces, la química es una ciencia fáctica, natural, abiótica, que como bien lo dicen, el objeto de estudio, la razón de ser de la química es estudiar la materia, y no cualquier tipo de materia, sino la materia condensada, según la teoría especial de la relatividad de Albert Einstein, cuya relación masa-energía está establecida por su ecuación tan famosa, E es igual a m por c al cuadrado, la cual se expresa que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Lo que nos quiere dar a entender es que una masa X, al alcanzar la velocidad de la luz elevada al cuadrado, esta se va a transformar en energía, porque se cumple el principio del padre de la química moderna, de Lavoisier, que nos dice que la materia y la energía, válido para las dos, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy bien, entonces, las ciencias concretas se van a dividir en dos, ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales, a su vez, también se dividen en dos, en ciencias abióticas y ciencias bióticas. Dentro de las abióticas está aquí nuestra querida química. Entonces, la química, vuelvo a decir, sería una ciencia concreta, abiótica, natural. Bueno, una ciencia concreta, natural, abiótica, para decirlo en orden. Concreta, natural, abiótica. O concreta, natural, cosmológica. O fáctica, natural, abiótica, fáctica, natural, cosmológica. Bueno, otros nombres, ¿no? Que estudia a la materia, como ya lo hemos dicho. Muy bien. Entonces, por aquí cerramos y seguimos. Y las ciencias bióticas, ahí está la biología, y pues la biología tiene cantidad de ramas, ¿no? Tiene infinidad de ramas, como por ejemplo una de ellas, la microbiología, que estudia a todos los microorganismos. Pero dentro de la microbiología vamos a estudiar a los virus, ¿no? Por ejemplo, el virus causante de la COVID-19, el SARS-CoV-2. Ahí está, pues entonces, la virología. Dentro de la microbiología está la virología, está la bacteriología, la micología, que va a estudiar a los hongos. Hay 3 tipos de hongos, ¿no? Los hongos verdaderos, o llamados setas, o hongos de sombrerito, ¿no? Los clásicos, esos honguitos, como los champiñones, por ejemplo, porque no todos los hongos causan enfermedades. Algunos son alucinógenos, algunos son benéficos, como en el caso de los champiñones, pero hay personas que son alérgicas, ¿no? Es una reacción del cuerpo, ¿no? Hacia algo, en este caso hacia este microorganismo. Bueno, también una rama de la biología es la anatomía. Oye, aquí la anatomía es aquella que es, bueno, si es anatomía humana, es aquella que estudia la forma y estructura del organismo humano.
La fisiología, ¿qué va a estudiar la fisiología? Viene de la etimología fisis, que significa naturaleza. La fisiología va a estudiar las funciones de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Ojo, rapidito nada más estamos diciéndolo, pero ya rápido estamos diciendo también la definición. La botánica que va a estudiar a las plantas. Y ahí vamos a encontrar a las plantas con semillas y las plantas sin semillas, las angiospermas y las gimnospermas, ¿no? Muy bien, tú ya sabes. La zoología. Vamos, Cámara, Yanis, Marlon, Tatiana, Romina. Quiero verles también que están ahí. La zoología va a estudiar a quién? A los animales, ¿cierto? Y la zoología la podemos dividir en zoología de vertebrados y zoología de invertebrados. Invertebrados como los moluscos, ¿no? Como los moluscos, como también ahí vamos a encontrar a los poríferos, Bob Esponja, ¿no? Bob Esponja, ahí está, los poríferos. Ah, ahí está tu ex, dice, ¿por qué? Ahí están los caracoles, cachudo, baboso y arrastrado, ¿no? Los caracolitos. Ahí también no tienen huesos, ¿no? Es invertebrados, los invertebrados. Bueno, y en los vertebrados vamos a encontrar pues a los más antiguos, a los así, Pinky Friend de los dinosaurios, ¿no? Que ahí, que hasta ahora perduran los reptiles, los anfibios y reptiles, verdaderamente, ¿no? Anfibios como el coco, como el cocodrilo, ¿no? Anfibio, ¿no? Bios, vida, anfos, doble forma de vida terrestre y vida acuática, por eso se llama anfibio. Pueden estar en la tierra o en el mar, o bueno, en los lagos, bueno, en el agua. No tanto en el mar, sino en el agua. Entonces, doble forma de vida, terrestre y acuática, anfibio. Por eso también la palabra anfótero en química, ¿no? Oye, es un elemento anfótero, es que a veces se comporta como metal y a veces se comporta como no metal, dependiendo. Anfótero, doble, ¿no? Doble forma de comportamiento, como metal y no metal. El cromo, el manganeso, por ejemplo, son elementos anfóteros, ¿no? Los anfóteros. Muy bien. La genética, ¿qué estudiará? Estudia la herencia, ¿no? La transmisión de caracteres hereditarios. Acuérdate, definiciones básicas de estas ramas de la biología. Definiciones muy básicas. Y la taxonomía, a ver, ¿qué estudiará? Tú ya sabes. A ver, dime, participaciones. ¿Qué estudiará la taxonomía? ¿Qué estudia? Tic-tac, tic-tac. A ver, ¿qué estudia la taxonomía? A ver, ideas, participaciones. Romina Tirado, a ver, ¿te acordarás que estudia por ahí la taxonomía? Vamos a ver quiénes, vamos a preguntar a los que tienen la cámara apagada. Ahí está, también están dando su manito. Muy bien, a ver, Yanis, te escuchamos. Ya, profesor, la taxonomía estudia, es la ciencia que agrupa ordenadamente a los organismos vivos, ¿no? De acuerdo a lo que se presume en sus relaciones naturales, ¿no? Partiendo de sus propiedades, o sea, de propiedades generales a las más específicas. Muy bien, gracias, Yanis, muy bien, excelente. Patricia, adelante, te escuchamos. Bueno, aquí en el chat también vamos a leer. Profesor, también lo que puedo aportar más de lo que ha dicho mi compañera es que también se clasifican basados en características anatómicas, que están basadas morfológicamente, citofisiológicas, genéticas y otras. Muy bien, gracias Patricia, excelente, muy bien. Nicole Ayala también nos está diciendo que estudia los organismos vivos. Muy bien, Nicole, también tu participación. La taxonomía, vamos a tener un ratito nada más porque ya me di a preguntar. La taxonomía estudia la clasificación, ojito ahí, por algo también lo estoy escribiendo, de los seres vivos, ¿no? De los seres vivos. Muy bien, de los seres vivos. Y para ello, como bien lo ha dicho también Patricia, bien también lo ha dicho Yanis, en ese estudio de la clasificación de los seres vivos tiene diversos criterios, ¿no? Su morfología, su estructura, su anatomía, sus mecanismos de reproducción, su tipo celular, ¿no? Si son seres vivos eucariotos o procariotos, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos eucariotos, ¿no? ¿De qué dominio, de qué eucaria, ¿no? ¿De qué reino? Animalia o animalía. Entonces, y así tener, pues, obviamente, los reinos, bueno, los dominios, que es más grande, el dominio, el reino, el orden, la familia, y finalmente la especie, ¿no? Género y especie. Nosotros somos
Homo sapiens sapiens, ¿no? Nuestro género y especie. El perrito, Canis familiaris, ¿no? O la sábila, Aloe vera, ¿no? Muy famosa la sábila. El maíz, sea maíz, ¿no? Los nombres científicos que, por cierto, se dan en latín, pues vienen pues gracias a la taxonomía, que podemos clasificar a los seres vivos y poder tener esa jerarquía, ¿no? Oye, ¿a qué orden pertenece? ¿A qué dominio pertenece? A qué reino? ¿Ah? ¿A qué familia? ¿A qué subdominio? ¿No? Entonces, eso es gracias a la taxonomía. Muy bien. ¿Quién es el padre de la taxonomía, por cierto? ¿Quién es el padre de la taxonomía? Rápido, verifaz, pregunta de millón. Patricia ha quedado con la mano levantada. A ver, ¿quién es el padre de la taxonomía? Ahí, anótalo ahí de repente, un pósico ahí, un costadito. Es Carlos Linneo, Charles Linneo. Y el padre de la genética es, ¿quién es el padre de la genética? Gregorio Mendel, ¿ya? Gregorio Mendel. Gregorio Mendel es el padre de la genética, por si acaso. El padre de la zoología, bueno, en general es Aristóteles. Aristóteles de Estagira, por eso se dice el Estagirita, ¿no? Bueno, igual en la botánica, bueno, Aristóteles intervino todo, porque también se le considera el padre de la biología. En el padre de la anatomía vamos a encontrar pues ahí a Andrés Vesalio, ¿no? Bueno, la microbiología, como te decía, se divide en esas tres ramas: la virología, que estudia los virus, la bacteriología, las bacterias, y la micología, a los hongos. Bueno, aparte de los hongos verdaderos de las setas, también están los mohos, ¿no es cierto? Y las levaduras, ¿ah? El pan, que necesita levadura, una torta, el panetón, que nos gusta en Navidad. Bueno, a los que nos gusta, porque hay otros que no. Las ciencias sociales, bueno, vamos a encontrar ahí la historia, que la historia se estudia para que no se repita, pero muchas veces en la historia del Perú se han repetido sucesos y hechos lamentables. La geografía, grafos, descripción, geotierra, ¿ah? Ahí está todo lo que es altitud, latitud, presión, pues mapamundis, ¿no? Globos terráqueos, el meridiano de Greenwich, la línea que divide también en hemisferio norte y sur, la línea ecuatorial, ¿no? Todo lo que se ve en geografía. Latitud, altitud, estamos por ejemplo ahorita a 0 metros sobre el nivel del mar, pero si nos vamos a Cajamarca estaríamos en los 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero si vas a Huancayo, a Ticlio, vamos a estar sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? La antropología, que estudia al hombre, ¿no? Antropos, estudia al hombre. Antropología. Bueno, el hombre no como va a estudiar la anatomía del hombre, ¿no? Sino va a estudiar el ser, ¿no? La parte también de la ontología, de dónde viene, para dónde va, ¿no? La sociología estudia el comportamiento en las sociedades, el comportamiento del hombre en la sociedad. La economía, econos, ¿no? Nomos, casa. Entonces, bueno, la economía se puede dividir en dos grandes ramas: la macroeconomía y la microeconomía. La microeconomía es tu economía, oye, debes cuidar tu economía, la economía familiar, la economía de una casa, la economía de una empresa, sea una transnacional o sea una MIPE, ¿no? Y la macroeconomía viene la economía de una municipalidad, de una localidad, de una ciudad, de una región, de un país. Ah, también en la macroeconomía está pues, la economía mundial o global, como se dice. La psicología, estudia el comportamiento, ¿no? Psique significa alma, ¿no? Y la ciencia de la educación, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la metodología, la didáctica y la pedagogía. La raíz PET es niño, ¿no? Por eso el pediatra, ¿no? La especialidad médica de la pediatría. PET significa niño. Ahí está la didáctica y la pedagogía, como te lo había dicho. Bien, pero nosotros nos interesamos, ¿por qué? Por las ciencias concretas. Por las ciencias concretas. ¿Ya? Este esquema igual te lo voy a pasar, te voy a pasar el link. Esto es una aplicación muy buena, te la recomiendo, es GoConquer, que nos sirve para hacer mapas sobre la marcha, así en tiempo real. Este mapa, bueno, yo lo único que voy a hacer ahorita es ordenarlo. Bueno, se ha creado rápido sobre la marcha porque estamos en una clase en vivo. Y bueno, lo que podemos hacer también es cambiar las formas, cambiar los colores, pero ahorita ya no lo he hecho para no demorarme, ¿no? Pero como puedes ver, hemos ido sobre la marcha. Parece que fuera un vídeo, parece que fuera unas diapos porque tiene efecto, tiene movimiento, pero ha sido un mapa creado, ¿no? Y que podemos crear sobre la marcha y sin ningún problema. Es una aplicación gratuita
Pero bueno, la versión pagada nos permite no interrupciones porque igual también hay publicidad de por medio, ¿no? Muy bien, la química es una ciencia. ¿Y de qué tipo? Es una ciencia central. Eso también. Aparte de decir por el criterio de clasificación de Mario Bunge, la química es una ciencia fáctica, natural, abiótica, también podemos decir que la química es una ciencia central. Y también podemos decir que la química es una ciencia experimental, que como es una de las intervenciones del día de hoy nos decía eso. Sí, la química es una ciencia experimental porque todo lo que sucede en la química se puede comprobar, se puede verificar mediante la experimentación, que es una de las bases del método científico junto con la observación. Junto con la observación. ¿Ya? Bueno, va a quedar pendiente también hablar un poco sobre el método científico, pero eso ya se lo voy a dejar en un vídeo para que también simplemente lo chequen, lo revisen y sea también un complemento, ¿no? Hablar sobre el método científico, los pasos del método científico, pero cuya base del método científico va a ser la observación y la experimentación. First, primer paso, la observación, ¿no? Hay dos tipos de observación, directa e indirecta. Cuando es directa, cuando la hacemos con los sentidos. Ojo que cuando decimos observación en ciencia, en metodología científica, no solamente es ver con los ojos, observar es percibir, captar la realidad con los sentidos, no solamente con el sentido de la vista, ojito, ojito, no solo con el sentido de la vista. Vale, entonces decimos esto, la química es una ciencia central. Ey, ¿por qué decimos que la química es una ciencia central? ¿Alguna idea? Porque está en medio, dice, porque está en el centro. ¿Alguna idea? ¿Por qué decimos que la química es una ciencia central? Pues es una ciencia central, fáctica, natural, abiótica, de carácter experimental. Ahí está. Mira, qué definición que hemos encontrado. Solamente al decirle ciencia. ¿Ah? La química entonces es una ciencia central, fáctica, natural, abiótica, de carácter experimental. ¿Por qué central? Chicos, la química es una ciencia central porque... En medio, no. Sí, efectivamente, ¿no? Porque la química, para poder estudiar a la materia que es objeto de estudio, la materia condensada, la materia constituida por átomos, se basa, se ayuda, se auxilia de otras ciencias, pero también la química le sirve de ayuda a otras. Por ejemplo, la química, nuestros problemas de química, de estequiometría o de gases, de Gay-Lussac, en estequiometría, en soluciones, empleamos mucho la regla de 3, ¿no? Cuando establecemos normalidad, molaridad, ¿no? O de repente, pues, podemos hallar porcentajes, concentración en masa, concentración en peso, de volumen en volumen, ¿no? Porcentaje en volumen. Eso que estamos haciendo uso de la matemática, ¿no es cierto? Estamos haciendo uso de las matemáticas. Entonces, la química se basa de otras ciencias para el estudio de la materia condensada, sí, por ejemplo, de la matemática. Pero también la química, aparte que se auxilia de otras ciencias para poder estudiar la materia condensada, también la química sirve de ayuda y de auxilio a otras ciencias, como por ejemplo la biología. Cuando la biología quiere entender y comprender los procesos de cambio y transformación que ocurren en el metabolismo, llámese anabolismo y catabolismo, que son las dos fases del metabolismo, si quiere comprender y estudiar esos cambios o transformaciones que experimentan los alimentos que ingerimos, que por ejemplo en la boca se lleva a cabo la primera digestión, el primer paso de la digestión, que es la digestión de los carbohidratos, es en la formación del bolo alimenticio, cuyo bolo alimenticio se ha generado fruto de la deglución, la masticación de la deglución, pasando el bolo alimenticio de la boca a la faringe, de la faringe al esófago, del esófago al estómago, entrando por el cardias. Es allí en donde en el estómago ocurre la segunda transformación química, el bolo alimenticio se transforma en quimo, y de ahí pasa, gracias a la acción del ácido clorhídrico, el agua, los jugos gástricos, los jugos biliares, el jugo pancreático y también la gastrina. Todos ellos intervienen para poder hacer la segunda transformación de bolo alimenticio a quimo. Luego pasa al intestino delgado. Es en el intestino delgado en donde ocurre la tercera transformación química y el quimo se transforma en kilo con Q, ¿no? Kilo con Q. Entonces, ahí vamos a tener que, por ejemplo, se ha transformado, ¿no? Se ha transformado, efectivamente, se ha transformado. Y hay un cambio de transformación química. ¿Hay reacciones químicas? Sí, toda reacción química es un cambio de transformación. Recuerda que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ha ocurrido un cambio, ha habido una transformación. El alimento, el sándwich de pollo que te has comido no es el mismo ahora, se ha transformado en sustancias de provecho que van a ser reabsorbidas por los
por las vellosidades intestinales y también movimientos peristálticos facilitan de que esos nutrientes vayan a sangre. Los carbohidratos en forma de glucosa, ¿no? Las proteínas en forma de aminoácidos, por ejemplo, ¿no? Vayan a sangre. El aminoácido es la unidad de una proteína. Bien, y eso es hablar de química, pero si es la química que ocurre en los seres vivos o dentro de nosotros, el hombre, o llámese hombre, varón y mujer, esto entonces es el estudio de la bioquímica, estudiar los procesos, los cambios químicos que ocurren dentro de los seres vivos. En este caso, por ejemplo, el proceso de la digestión, pero también la respiración, el intercambio de CO2 por CO2 de oxígeno, ¿no? Por oxígeno. Bien. Vamos ahora aquí. Seguir con nuestro esquema, seguir con nuestro mapa. Mira. Decíamos, la química entonces es una ciencia central, fáctica, natural, abiótica, de carácter experimental. Y es que todo lo que sucede en la química, yo lo puedo comprobar, lo puedo verificar, lo puedo llevar a cabo, lo puedo someter a verificación a través de experimentos. ¿Ya? Lo puedo someter a verificación a través de experimentos. Ya decíamos también que estudia el objeto de estudio, la razón de ser. ¿Ya? La razón de ser de la química es estudiar a la materia condensada, la materia constituida por átomos. La materia constituida por átomos, es la materia condensada. ¿Existe otro tipo de materia? Sí, según la teoría especial de la relatividad de Albert Einstein, existe también la materia disipada o dispersada. Esa es nada más y nada menos que la energía, ¿no? Y bueno, la energía o la materia disipada es estudiada por la física. Por la física. Muy bien. Bueno, ya lo decíamos. Ahora, ¿pero qué va a estudiar? Como bien también ustedes lo han mencionado en sus intervenciones. Oye, la química, ¿qué va a estudiar de la materia? Todo. Y ese todo quiere decir, va a estudiar su composición, su estructura, sus propiedades, sus cambios o transformaciones, o también llamados fenómenos. Va a estudiar las leyes que gobiernan o rigen esas transformaciones y va a estudiar también, ojito, ojito ahí, va a estudiar la variación de energía que acompaña esas transformaciones, a esos cambios. Todo cambio o transformación irreversible es un fenómeno químico e implica una transformación en su naturaleza íntima de la sustancia. Y esa variación de energía que acompaña esas transformaciones es la entalpía, recuerda, ¿no? Se simboliza por un triangulito que muchas veces, pues, en una reacción se identifica y se pone sobre la flecha, ¿no? Y esa variación de energía permite decir que existen también dos tipos de reacciones. Bueno, hay diferentes criterios. Hay dos tipos de reacciones, las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas, ¿no? Endotérmicas y exotérmicas. Exotérmicas liberan energía, endotérmicas absorben energía. ¿Ya? Muy bien, entonces, la química es una ciencia fáctica, natural, abiótica, central, de carácter experimental, que estudia la materia condensada, la materia constituida por átomos. ¿Y qué estudia de la materia? Estudia su composición, su estructura, sus propiedades, sus transformaciones, las leyes que gobiernan esas transformaciones o que rigen esas transformaciones y la variación de energía que las acompaña y la variación de energía que acompaña a esas transformaciones. Y es que todo cambio o transformación implica una emisión o absorción de energías. Cuando decimos, oye, la química estudia la composición de la materia. ¿Cómo está compuesta? La materia está compuesta por partículas, moléculas y átomos. Y hay algo más chiquito de los átomos, que es las partículas subatómicas. Pero existirá algo más pequeño que las partículas subatómicas, como los protones, neutrones, mesones, neutrinos, varones, positrones. ¿Algo más pequeño? Sí. ¿Cómo se llama? A ver, intervención. A ver, por ahí, a los que están con la cámara apagada. Marilis Ordinola. ¿Iones? Anderson, adelante, te escuchamos. Anderson, te activó el audio. Los iones. Los iones. Ya, los iones son átomos. ¿Cómo se define un ion? Es un átomo cargado eléctricamente, pero genial, gracias Anderson, muy buena participación, pero no. Los iones, ojito, ojito para todos, los iones son átomos, ¿no? Pero es un átomo cargado eléctricamente. Si está cargado de manera positiva, es un
catión. Y si está cargado de manera negativa es un anión, ¿cierto? Ya, algo más pequeño que los átomos, partículas subatómicas, más pequeños que las partículas subatómicas, Yanis Palacios. La bacteria. Las bacterias, bueno, las bacterias son un poquito más grandes que los átomos. Definitivamente las bacterias, al igual que nosotros, al igual que las plantitas, están conformadas por átomos, pero muy bien, ¿no? Son los quarks, ya, por favor, ahí son los quarks. Recordamos que son los quarks. Los quarks también, ahí vamos a ver, los quarks son los más pequeñitos, ya, los más pequeños son los quarks. Muy bien. En la estructura, cuando decimos que la química estudia la estructura de la materia, quiere decir su disposición en el espacio. Oye, ¿cómo así? Oye, tú has estudiado de repente ya química, en lo que es geometría molecular, ¿no? En lo que es los que son enlaces, ¿no? Enlace iónico, enlace molecular. O un compuesto iónico, el cloruro de sodio, la sal común, la sal de mesa. Y ahí hablamos del mar de iones, ¿no? Del mar de iones. Entonces, en la estructura tenemos que estudia la disposición en el espacio. Las disposiciones del espacio. En las propiedades, hablamos de propiedades generales y particulares. Mencióname propiedades generales. A ver, David, vamos a aprovechar la levantada de mano. David Martínez, adelante, te escuchamos. El sabor, el color, la densidad, la dureza. Has dicho, a ver, sí, muy bien, todas ellas correcto, muy bien, David, pero sigue ahí, David, son propiedades de la materia, pero propiedades generales. Ahora primero, solo generales. Mencióname solo los generales. O sea, las propiedades generales son las comunes a toda la materia. ¿La qué? La masa. La masa, muy bien, la masa. El volumen. Masa, volumen. Peso. ¿Qué más? Peso. El peso. El peso, claro. La elasticidad. La densidad, muy bien. Todo cuerpo tiene densidad. ¿Vale? ¿Qué más? Por ahí. Y dureza. La dureza no. La dureza es una propiedad particular o específica. Pero muy bien, gracias. Excelente, David. Anderson, ahí estaba vivo Anderson Coico, muy bien, te escuchamos, adelante, Anderson. Movilidad, elasticidad, divisibilidad, inercia y porosidad. Ahí me he mencionado algunas que son particulares, pero sí, las últimas, correcto, son, muy bien, ahí está Alexis, las últimas sí, ¿no? La divisibilidad, la inercia, la porosidad, muy bien, son propiedades generales de la materia, no nos podemos olvidar, pero también podemos decir que tenemos propiedades intensivas y extensivas. Dice, intensivas, intensa, como tu ex, no hay ninguna más intensa. Bueno, lo extensivo, lo intensivo, quiere decir que depende o no depende de la masa, ¿ya? Lo que está dependiendo o no de la masa. Y también podemos decir propiedades intrínsecas, extrínsecas, ¿ya? Intrínsecas y extrínsecas. Y también podríamos mencionar propiedades físicas y, estamos leyendo, físicas y químicas. Muy bien. Físicas y químicas. Ahora, cuando decimos que la química también estudia las transformaciones, estudia los cambios o fenómenos. ¿Qué tipo de fenómeno conocemos? Intervención ahí, David Martínez. A ver, tipo de fenómeno que conocemos. Anderson, muy bien, Anderson Coico, te escuchamos. Fenómenos físicos. Muy bien, ¿qué más? Fenómenos físicos. Fenómenos nucleares que dijo su compañero, ¿qué más? Fenómenos químicos. Químicos, falta uno, ya está, fenómeno físico, fenómeno químico, ¿qué más? Y biológicos, puede ser. Fenómenos biológicos, bueno, no está ahí dentro de los cambios o transformaciones, pero muy bien, Anderson, ya nos dijo dos respuestas acertadísimas. Los fenómenos físicos y fenómenos químicos, falta uno nomás. Orlando Vilches, adelante Orlando, te escuchamos. También podría ser fenómeno alotrópico. Muy bien, y Orlando ha completado todos los 4 fenómenos o cambios alotrópico, fenómeno físico, químico, alotrópico y nuclear. Muy bien, ¿qué es la alotropía? ¿Alguna idea? ¿Qué es el fenómeno alotrópico? ¿Alguna idea con la alotropía? ¿Qué es? La alotropía es una propiedad, ¿no? Que representa el carbón, ¿no?
alóntropos del carbón, sustancias simples al poseer estructuras atómicas o también moleculares, ¿no? De diferentes. Las moléculas formadas por un solo elemento, ¿no? Y que poseen distintas estructuras moleculares, se llaman alóntropos. Por ejemplo, tenemos a los alóntropos del carbón. Así. Muy bien, muy bien. Que por ahí estamos, pero no sé, siento que se estaba leyendo, pero bien. La alotropía se siente, se nota, ¿ya? No se da cuenta ya tanto. Mira, la alotropía, chicos, tiene que ver con que un mismo elemento se puede presentar de dos o más formas distintas en la naturaleza. El mismo elemento se puede presentar de dos o más formas distintas en la naturaleza. Por ejemplo, muy bien como Yanis nos lo ha dicho, el ejemplo del carbono, no carbón, del carbono. Y claro, por ejemplo, ahí está dos formas distintas, pero de un mismo elemento, el diamante y el grafito. Ah, no grafito, grafito. Y los dos son carbono, los dos son igualitos, los dos son el mismo elemento. Pero, ¿qué diferencias hay en cómo es la naturaleza, las propiedades del diamante y del grafito? El diamante duro, tenaz, ¿no? No puede ser rayado solamente por otro diamante. Pero en cambio el grafito a cada rato se nos está rompiendo la punta del lápiz, está hecha de grafito. Entonces son distintos, uno es opaco, el otro es brillante, ¿no? Bueno, aunque el grafito también brilla, pero no tanto, ¿no? Muy bien, Anderson, característica de ciertos elementos que pueden aparecer en más de una forma con distintas propiedades físicas y químicas. Efectivamente, son el mismo elemento, pero totalmente diferentes, tanto en sus propiedades físicas como en sus propiedades químicas, a causa de la distinta agrupación de los átomos que constituyen las moléculas. Ejemplo de fenómeno nuclear. Insisto con Romina Tirado. Romina, buenos días, ¿estás o no estás? Ejemplo de fenómeno nuclear. Marlon Dávila, a ver. Marlon, ejemplo de fenómeno nuclear. Participar, profesor. Sí, Patricia, adelante. Puede ser también los fenómenos, así como que ocurrió de los volcanes o del niño, ¿Del volcán o de qué? o el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es un fenómeno meteorológico. Efectivamente, estamos en amenazas de fenómeno del niño. Pero no, un fenómeno nuclear es aquel fenómeno que ocurre dentro del núcleo de los átomos. Y por ejemplo, tenemos la fisión y la fusión nuclear. Algo que ha ocurrido. Anderson, adelante, te escuchamos. No sé, bajaste la mano. Las bombas atómicas. Excelente, ya lo buscaste, lo leíste, pero no sé. Pero excelente, Anderson. Así es. Las bombas atómicas, ¿no? La bomba atómica que Estados Unidos hizo explotar en Japón, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo. Las bombas atómicas son un claro ejemplo de fenómeno nuclear, del fenómeno que ocurre dentro del núcleo de los átomos, dentro del núcleo de los átomos. Muy bien. Entonces, estudia las transformaciones, fenómeno físico, fenómeno químico, fenómeno alotrópico y fenómeno nuclear. Llamadas también cambios o fenómenos justamente. Y luego también la química que va a estudiar también las leyes que rigen esas transformaciones, las leyes que rigen esas transformaciones, que gobiernan esas transformaciones y la variación de energía que acompaña esas transformaciones. Leyes como las leyes estequiométricas, como la ley de los gases, la ley de Gay-Lussac, ¿no? Entonces, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar, no te olvides, bueno, voy a compartir después el link. Muy bien, pues un gusto y nos reencontramos la próxima semana. Bueno, los días miércoles ya sabes que nos podemos ver también un rato por ahí en la hora de receso. Y nada, entonces vamos a continuar, ya sabes, ramas de la química, importancias de la química y materia. Buenos días. Chao.